Hola, tutorandos de YouTube. ¿Qué tal? En la clase de hoy vamos a introducir un concepto muy importante que tenía pendiente y es el de presión. Un concepto que es crucial para entender tanto la dinámica como la física de fluidos, como la termodinámica, como incluso la gravedad. Y es que es uno de los pilares de la teoría de la relatividad general que nos sirve tanto para comprender la gravedad a un nivel moderno como para comprender el universo. Vamos a ver bastantes conceptos y vamos a ello directamente. Definir el concepto de presión es muy fácil. Podemos decir que la presión que ejerce una fuerza sobre una cierta superficie es igual al módulo de dicha fuerza dividido entre el área de la superficie sobre la que actúa. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, esta superficie que tiene asociada un área A, y sobre esta superficie está actuando una fuerza F, la presión es el cociente entre la fuerza aplicada y la cantidad de área sobre la que tiene efecto. Por tanto, la presión se mediría en newtons partidos por cada metro cuadrado o lo que es lo mismo se mediría en pascales. Un pascal sería igual a un newton partido por cada metro cuadrado. Y la presión tiene su utilidad porque en lugar de tener en cuenta toda la fuerza que se aplica sobre un objeto de forma general, va al detalle a ver cuánta fuerza está actuando concretamente sobre cada punto del objeto. Si tenemos toda esta superficie, que la voy a dibujar dos veces, no es lo mismo aplicar una fuerza de 1000 newtons hacia abajo sobre toda la superficie de golpe que concentrar esa fuerza de 1000 newtons en una zona mucho más pequeñita. Como en el segundo caso, el área evidentemente será menor que en el caso de arriba, donde el área es toda la superficie, la presión abajo será mayor y por tanto abajo también será más probable que la superficie se rompa si es una superficie material. Este es el motivo por el que los cuchillos que están afilados son más capaces de perforar distintas superficies que una cuchara aunque tú apliques la misma fuerza. Por tanto, la presión es mayor y por tanto tiene más opciones de fracturar. Y este concepto también se utiliza, por ejemplo, en la ciencia ficción para el personaje de Ant-Man de Marvel. Cuando se hace pequeñito, tiene la misma fuerza, pero concentra sus golpes en un área mucho más pequeñita. Por tanto, la presión es mayor y el efecto puede ser mayor para según qué cosas. Así que ya vemos que definir la presión no es ninguna tontería, es una magnitud bastante útil que nos permite explicar cosas que simplemente con la fuerza no podemos explicar. Además, es un concepto que está relacionado con la energía. Vamos a ver de qué forma. Supongamos que tenemos aquí nuestra superficie A y que sobre ella ejercemos una fuerza F, de tal forma que desplazamos la superficie hasta una nueva posición en la cual va a estar con el mismo área a una distancia de la anterior. Es decir, que podríamos decir que esta figura que aparece aquí es el desplazamiento que ha habido. Tal y como lo tenemos dibujado, podríamos decir que ha habido un cilindro si completamos la trayectoria que ha seguido la superficie. Cuando movemos una superficie por el espacio, da lugar a un volumen. Pues bien, el trabajo realizado por esta fuerza podríamos decir que es igual a la fuerza ejercida multiplicada por el desplazamiento que ha tenido la superficie y a su vez podríamos decir que la fuerza es igual a presión por área. Esto se obtendría despejando de la fórmula de aquí arriba. Podríamos despejar la fuerza y decir efectivamente que fuerza es igual a presión ejercida por área. Por tanto, aquí nos queda que el trabajo es igual a presión multiplicada por área multiplicada por distancia. Y si multiplicamos el área de la superficie por la distancia que ha recorrido, lo que estamos obteniendo es el volumen de esta figura que nos queda al desplazar el área. Por tanto, lo que estamos viendo aquí es que el trabajo es multiplicar la presión por ese volumen que hay ahí. Y quedémonos con esta idea porque va a ser importante muchas veces. Al multiplicar presión por volumen, lo que obtenemos es trabajo, algo con unidades de energía. Así que Julio es igual a Pascal por metro cúbico. O lo que es lo mismo, Pascal es lo mismo que Julio partido por metro cúbico. Y hemos dicho previamente que la presión mide la fuerza que ejercemos en un área. Pero si la vemos desde este nuevo punto de vista, la presión también es la energía que hay por cada metro cúbico de volumen, en cierto sentido. Cuando decimos que en un sitio hay una cierta cantidad de presión interna, lo que estamos diciendo es que esa presión es la energía partida por volumen que tienen las partículas de ese sistema chocando entre ellas internamente.
Es decir, que si decimos que la presión de un gas es de 10 elevado a 5 pascales, por ejemplo, lo que estamos diciendo es que esa es la cantidad de energía partida por metro cúbico con la que sus partículas están chocando internamente entre ellas, al margen de que a gran escala parezca que están quietas. Podemos escribir esto, insisto, como 10 elevado a 5 julios partido por cada metro cúbico. Y esto lo enlazo con la siguiente idea. La unidad pascal, newton partido por metro cuadrado, resulta que se nos queda muy pequeñita para nuestras presiones habituales. Nosotros solemos estar en presiones mucho mayores del orden de eso, 10 elevado a 5 pascales. Y en particular, la presión a la que está sometida la atmósfera, la que denominamos presión atmosférica, PATM, sería 1,01 por 10 elevado a 5 pascales. Esta sería la presión atmosférica, pero por no expresarla con un número tan grande, tiene su unidad propia no internacional, que es la atmósfera. Es decir, la presión atmosférica podemos decir que es igual a una atmósfera, y con esto lo que estamos diciendo es que esa es la presión que tiene la atmósfera en la que estamos envueltos en la superficie de la Tierra. Normalmente, esta sería la presión normal. Y es una presión que además enlaza con el siguiente concepto, que es el de presión hidrostática. Pongamos por caso que tenemos una cierta superficie de un fluido, podemos pensar en agua simplemente, y que esa superficie de fluido tiene una cierta profundidad hacia abajo. Una cierta profundidad que me permite definir este volumen, que en este caso va a tener más o menos aspecto de cilindro. Si la profundidad decimos que es h, el volumen que tiene todo este fluido es multiplicar el área por la altura. Este va a ser el volumen de fluido que tendríamos aquí, si estamos pensando en agua. Voy a rellenarlo para que quede claro que todo esto estaría lleno de agua. Pues bien, todo este agua que hay aquí va a tener una cierta masa. Una masa que va a venir dada por la densidad del agua multiplicada por el volumen de agua. Es decir, va a ser densidad por área de la base de la figura multiplicada por la profundidad a la que estamos llamando h. Recordad que h sería la profundidad de fluido, no la altura del fluido. Aunque sean conceptos equivalentes, pero lo vamos a utilizar más como profundidad. Pero sigamos. Como todo este fluido tiene una cierta masa, todo este fluido va a ejercer una fuerza gravitatoria hacia abajo en la cara inferior. Una fuerza gravitatoria que va a venir dada por la fórmula masa por gravedad, tal y como hemos visto al hablar de la gravedad de Galileo. Por tanto, vamos a tener que esta fuerza es densidad por área por profundidad multiplicada por la gravedad. Esta es la fuerza total que ejerce el fluido sobre la cara de abajo. Y si ahora queremos calcular la presión que está ejerciendo este fluido ahí abajo, esta presión va a ser fuerza partido por área, y si sustituimos nos va a quedar densidad por área por profundidad por gravedad, dividido todo esto entre área. Y aquí cuidado, porque por un lado tenemos una P de presión y por el otro lado tenemos una ρ de densidad. No es la misma letra ni la misma variable. Lo que sí que es igual son estas dos A's que se van a cancelar y vamos a llegar a la conclusión de que la presión que ejerce un fluido con una profundidad h sobre su base es a lo que llamamos presión hidrostática y es igual a la densidad del fluido multiplicada por la gravedad y multiplicada por la profundidad. Esta fórmula que rodea aquí ahora sería la presión que ejerce un fluido de profundidad h sobre el suelo en el que está apoyado. Y a esto, insisto, lo denominamos presión hidrostática. Voy a poner por aquí presión hidrostática. Y al combinar este concepto con el de presión en general, llegamos a una cuestión muy importante con la presión en fluidos. Pongamos por caso ahora que esto es el suelo, que tiene aquí una cierta hendidura, y que aquí colocamos un montón de agua rellenando este hueco. De tal forma que todo esto que estoy pintando ahora de color azul es agua. ¿Qué sucede con la presión en este agua que está aquí almacenada? Pues resulta que la presión total del agua va a ser igual en todas partes. Es decir, que va a haber la misma presión en este punto que marco por aquí arriba que en este punto que marco por aquí abajo. Y vamos a entender por qué. En primer lugar, todo el aire va a ejercer una cierta fuerza sobre esta superficie de agua porque está debajo de la atmósfera. Va a ejercer una presión atmosférica sobre la superficie de este agua. Y en segundo lugar, el suelo también va a ejercer una cierta presión sobre el agua porque el suelo ejerce una fuerza normal
de reacción al peso del agua. Vamos a tener por aquí otra presión que voy a llamar presión normal, cómo el suelo reacciona al peso del agua. Y la conclusión a la que quiero llegar es que esta presión va a ser la misma por arriba que por abajo y además va a ser la misma que la que haya por el medio en todas partes. Para comprobar por qué esto tiene que ser así, vamos a recurrir a lo que los matemáticos llaman reducción al absurdo. Supongamos que la presión es distinta y veamos que no tiene ningún sentido. Supongamos que en este punto de aquí arriba la presión es más pequeñita que en este punto de aquí abajo. Si la presión aquí es más pequeñita, eso significa que la fuerza que hace este punto hacia abajo será menor que la que hace este punto de aquí abajo hacia arriba. Por tanto, el punto de abajo acabaría empujando al otro hacia arriba y tenderían a subir. Es decir, que si la presión no fuese la misma, el fluido se estaría desplazando siempre hacia las zonas de menor presión. Sin embargo, como está quieto, es obligatorio que la presión se cancele. Es decir, que haya la misma en un sentido que en el contrario, porque si no se desplazaría. Recordemos que cuando hablamos de presión, estamos hablando de nada más y de nada menos que de fuerza. Por tanto, si queremos que el fluido esté quieto, tiene que tener fuerza cero como vector y por tanto la presión que ejerce un punto sobre su vecino se tiene que cancelar con la presión que ejerce el vecino sobre dicho punto. Así que para que todo esto esté quieto, inevitablemente la presión tiene que ser igual en todas partes. Y esto se traduce en que si en una zona de la superficie, por ejemplo, damos un golpe muy fuerte hacia abajo, conseguiremos evidentemente desplazar agua. Vamos a provocar una onda de presión y el agua se va a recolocar hasta que la presión se iguale en todas partes. Si por ejemplo lo que hacemos es meter un dedo en el agua y sacarlo, inicialmente vamos a provocar un desplazamiento de todo el agua, pero cuando la presión se vuelva a regular, el agua que hemos desplazado volverá a su posición original. Insisto, la presión tiene que estar igualada en todas partes porque si no el objeto se estaría moviendo. En este caso el fluido se estaría moviendo. El concepto que estamos viendo aquí realmente es muy importante en termodinámica y se llama equilibrio mecánico, porque lo único que estamos diciendo es que la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero. Y este sería el último concepto que quería explicar en esta clase. Pues bien, como veis, la presión da mucho de sí y tiene mucho juego y además, como os anticipé al principio del vídeo, tiene un montón de aplicaciones, tanto para entender gases, como para entender el universo, como para entender líquidos y un largo etcétera. En el siguiente vídeo hablaremos de la ecuación de Bernoulli y de la ecuación de Torricelli acerca de fluidos. Voy a seguir un poquillo más por aquí y después me moveré hacia tiros parabólicos, que también es algo que me faltaba por explicar. Todo esto mientras voy en matemáticas avanzando con los vídeos de integración y derivación. Como siempre, espero que esto os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente.